dándole la bienvenida pues a esta conversación. Voy a partir dando una pequeña reseña de quiénes son nuestros invitados especiales a conversar el día de hoy. Lina Álvarez, bienvenida. Lina Álvarez es una activista, una académica, activista, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, doctora en Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, si lo dije bien, magíster en Filosofía de la misma universidad y filósofa de la Universidad Javeriana. Actualmente Lina tiene un trabajo súper interesante, hace parte del tejido de transicionantes del Valle Geográfico del Río Cauca. Parte de su investigación y su trabajo pues, ha estado en el cruce del pensamiento decolonial, los feminismos del sur global, la filosofía de la economía y la ecología política. Ha publicado diversos libros en torno a la justicia ambiental en perspectiva decolonial y los feminismos del sur desde una perspectiva ecológica. Y desde su producción más reciente, pues destacamos su último libro, que tiene todo que ver, creo yo, con lo que estamos nosotros tematizando en el marco de Actuar por lo Vivo y esta residencia en Vivo Suroeste, que se llama Reanimar el Mundo, alternativas filosóficas a la economía del crecimiento, que hace buena parte de este debate. Entonces, Lina, bienvenida a esta conversación con nosotros, que como digo, será antesala de lo que debatamos la próxima semana. Y Adolfo, también bienvenido formalmente. Adolfo Eslava es doctor en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia, magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en evaluación social de proyectos de la Universidad de los Andes y economista de la Universidad de Antioquia. También tiene una buena producción, ha trabajado en políticos, técnicos y comunidades. Eh, Ha sido también editor académico de Lo mejor de las personas, teoría, intervención y agenda de la cultura ciudadana, un tema interesante porque vamos a hablar ahora también del rol de esa cultura dentro de estos procesos de desarrollo territorial. También ha coeditado libros como Pensar la crisis, Perplejidad, Emergencia y un nuevo nosotros. Humanismos en el siglo XXI. La pregunta, ¿qué humanismos para qué sociedad? Interesante debate ahí. Conversaciones sobre el cambio social. Fue el primer director del programa Medellín Como Vamos, interesantísimo. Aquí tengo un ejemplo que recuerdo siempre de Medellín Como Vamos, muy asociado a lo que vamos a conversar. Ya ha trabajado por más de 20 años en la Universidad EAFIT, siendo jefe del pregrado de Ciencias Políticas, director del Centro de Análisis Político, jefe de la maestría en Gobierno y Políticas Públicas y decano de la Escuela de Artes y Humanidades. También es profesor de la maestría en Gerencia Social y actualmente se desempeña como director de AFIP Social y es profesor titular de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Wow, Adolfo y Lina, cuánto currículum y cuánto conocimiento en todo esto. Bueno, entonces, para entrar como en materia, nosotros pues digamos que el contexto es que estamos en el marco de un gran Perdón, festival. Bernardo, ¿y quién es Sí. Catalina? Perdón la ignorancia. Ay, perdón, no había visto a Catalina aparecer. Cata está No en te silencio. escuchamos. Buenos días, me metí un poquito a escuchar de curiosa. Yo soy parte de Actuar por lo Vivo y soy la que tejo un poco el festival en Francia, en Colombia, esas miradas pluriversales y pues soy parte de Visión Suroeste también del Movimiento Regenerativo del Territorio del Suroeste, a donde vamos a hacer la residencia. Mucho gusto, Adolfo y Bueno, Lina, de nuevo. Mucho gusto, Catalina. La Catalina. justamente entraste en el momento adecuado porque estaba dando el contexto de que esto que estamos conversando tiene un marco súper interesante, que es el Festival Actuar por lo Vivo, que es un festival que surgió en Francia y que ha venido polinizando el mundo. Y en esa polinización del mundo, en colaboración con Confama, llegó a Colombia y ha tenido una serie de ediciones. Estamos en la cuarta edición de y particularmente en un ánimo de descentralizar la conversación surgen las residencias y este año tenemos la oportunidad de tener la segunda edición de una residencia en Bio Suroeste con el ánimo de que estos debates también penetren y se sitúen en territorio, ¿cierto? Y aquí tenemos un territorio muy especial que desde Confama venimos impulsando, que es el suroeste de Antioquia,
a través de nuestro proyecto Parque Biosuroeste, y que aquí encabeza pues, nuestro líder responsable del Parque Biosuroeste, Federico Botero. Yo a Fede pues somos colegas, pero también le hice como ahí su mini presentación. Fede es responsable del Parque Biosuroeste en Confama, es abogado de AFIT, viene de la casa Adolfo, Claro, especializado en claro. Derecho Ambiental. Eh, Fede se ha desarrollado pues, en su vida como un emprendedor por la vida, Fede, como digo yo, siendo el fundador de Ecoral, un emprendimiento súper interesante basado en la idea de la compensación ambiental de ecosistemas marinos, enfocado en la restauración de arrecifes coralinos, manglares, pastos marinos. Pero como mismo Fede dice, por sobre todo, un gran catador de charcos, como se autodefine él. Así que si alguien tiene expectativas de conocer un buen charco, Fede es el indicado por su pasión por la naturaleza. Bueno, aquí estamos todos entonces. Muchas gracias. Yo les decía, este contexto de la residencia plantea o parte de una base de un dilema que quiero empezar a situar con ustedes, y es un dilema que habla como de una profunda desconexión de nuestro modelo de desarrollo, crecimiento, progreso con la salud de nuestro planeta. ¿Qué habrá pasado que empezó como a desacoplarse y a desconectarse profundamente esta idea de crecimiento, desarrollarnos, pero sin o dejando de lado un poco temas importantes como el bienestar, la ecología, el buen vivir de todo lo vivo, que es algo que ha venido emergiendo en el territorio, que es súper interesante, y por eso es que esta residencia en territorio se vuelve súper importante. Eh, yo, digamos que les quería poner un ejemplo que nos invita a ver cómo esa desconexión se hace. Hay muchos ejemplos para ver cómo esta desconexión está ocurriendo, pero incluso Adolfo, esto miraba un informe de Medellín Cómo Vamos, y me daba cuenta de un análisis ahí de algunas de las componentes que se hacían, y se ponen a pensar, el río Medellín nace puro, nace limpio, y en la medida que va cruzando y que va entrando al Valle de Aburrá, sus niveles de contaminación van aumentando, es decir, el río se va muriendo a la medida de que más se interactúa con nuestra sociedad, va perdiendo su vida. Y uno dice, ¿y cómo será que somos capaces de volvernos inconscientes de eso? Si invitara a Fede a un paseíto al río Medellín, a que nos bañáramos allá, seguramente la respuesta sería no. ¿Qué pasó? ¿Por qué esto ocurre de esta manera y nos pasa en todos los ambientes? Entonces, surge aquí una pregunta importante, y es, o una hipótesis que decimos que necesitamos definitivamente plantearnos nuevas alternativas, nuevos modelos de desarrollo económico. Y esa es la gran sombrilla que hoy día está movilizando esta conversación con Actuar por lo Vivo. Necesitamos nuevas alternativas, nuevos modelos, y esos modelos basados en qué, en cómo lo medimos, qué es lo que queremos medir, cómo desde lo cuantitativo, que hoy día está empoderado como los indicadores y las métricas del desarrollo, pasamos también a lo cualitativo y cómo medimos esto otro, el bienestar, el buen vivir, la ecología, cómo hacen parte de todo esto. Cata, ¿quieres decir algo? Solo una pepita para dejarte en esa gran pregunta, Sombrilla, que es parte de lo que queremos, la cosecha que queremos hacer en esta residencia, y ya les doy la palabra, es algo muy breve, es cuáles son esos nuevos indicadores de la abundancia en el territorio, ¿cierto? No solamente Claro. la parte como, o sea, esos nuevos indicadores que estamos empezando a ver emerger, una sola salud, la relacionalidad como un indicador de buen vivir y de bienestar. Entonces, si nos ayudan como a pensar cuáles son esas quizás intuiciones de esos nuevos indicadores que debemos integrar en esa gran ecuación de abundancia, sería muy genial para esta residencia. Gracias, Ver, por el tiempo. Total. Entonces, después de esa pregunta de cuáles son las alternativas y cuáles son los indicadores asociados que nos permiten medirlo también, ¿cierto? Entonces, resumiendo, si bien el progreso, el desarrollo, el crecimiento ha traído cosas muy buenas, como pues hemos avanzado mucho en temas de pobreza extrema, en temas de alfabetización, en temas de, de cuidado de la salud, pero esa profunda desconexión con la naturaleza ha implicado que hoy día haya algo que dice que nuestra huella ecológica supera sistemáticamente la capacidad regenerativa de la Tierra. Entonces, ¿cómo estas nuevas alternativas nos ayudan a eso? Y en este punto quería invitar primero a Lina, que ha venido haciendo un trabajo reflexivo de cómo esta historia de la economía, del crecimiento, cómo se ha parado nuestra sociedad frente a eso, y desde ahí invitar también al profe como
¿Qué pasa con estos conceptos de desarrollo, crecimiento, progreso? ¿De dónde vienen y cómo estamos dado que hace que estemos tan desconectados del sistema natural y de la ecología y el bienestar de las personas? Lina, ¿nos podría un poco introducir desde tu último trabajo, Reanimar el Mundo, de dónde vienen estos conceptos y qué historia asociada tenemos a los temas de desarrollo, crecimiento, progreso? Lina, hola, si nos escuchas. Sí, gracias, Bernardo. Pues, bueno, Ahí sí. yo sí, sí, del lugar. No te estamos escuchando muy bien. Ustedes no, tampoco, ¿no? Escucho Ah, entrecortado a la profelina. perdón. Bueno, mientras Lina ahí como Quizá, resuelve su problema, profe, tal vez desde tu quehacer y desde el marco académico de AFIT, estos conceptos de desarrollo, crecimiento, de progreso, ¿cómo lo estamos viendo, de dónde vienen y por qué estamos tan parados de esa desconexión con la naturaleza? y esto grabando, qué pregunta tan comprometedora. Hombre, Bernardo, no, y de verdad, reiterar pues como la complacencia por la invitación, que como pues con la sorpresa de Catalina en la sala. Eh, no, miren, pues yo tengo el defecto de ser economista y, pues realmente la economía, pues para bien y para mal, ha tenido como gran influencia en eso que estamos conversando. Si uno busca en la RAE la definición de desarrollo, la primera acepción es algo así como deshacer un rollo, que no es pues lo que nos convoca. Pero a continuación aparece una definición que es algo así como evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida. Algo así, dice la RAE. Y eso significa, eso parece escrito por un economista, ¿no les parece? No parece escrito por un académico de la RAE. Eso significa que cuando hablamos de desarrollo, pues si por lo menos el diccionario nos está diciendo que lo adjetivamos, que cuando hablamos de desarrollo pareciera que estamos hablando de desarrollo económico. Y eso tiene una explicación o una posible explicación. Y es que resulta que la ciencia económica, por lo menos, ha tenido un programa de investigación muy fuerte, ha tenido una pregunta de investigación, y eso lo podemos rastrear, ya se van a cumplir casi un cuarto de siglo, un cuarto de milenio, perdón, un cuarto de milenio. Y esa pregunta viene por allá del siglo XVIII, en 1776. Hay un señor que se llama Adam Smith, que se le conoce pues como el padre de la ciencia económica y que pues que su libro por ahí pues como de texto aparentemente pues que se estudia en nuestras escuelas de economía, ya los muchachos le llaman la riqueza, ni siquiera la riqueza de las naciones. Pero el libro en realidad se llama Una investigación acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Y esa es la pregunta de investigación que ha tenido el programa de la ciencia económica. Y eso hace, y ha sido muy consistente, ha sido muy consistente. Digamos, el economista en general, las ciencias económicas, se preguntan por lo mismo, por la riqueza, por sus naturalezas, por su causa. Y eso le da, a mi modo de ver, como esta preponderancia en el debate, y que, como les digo, lo traigo ahí como en la evidencia de la definición de la RAE. Ahora, y sobre todo me gustaría mucho escuchar a la profe Lina, esta es simplemente pues como una provocación de decir, hombre, sí, cuando hablamos de desarrollo parece que hablamos de desarrollo económico, eso tiene una explicación y es 250 años de indagaciones que argumentan en ese sentido y que sobre todo en el siglo XX, en particular la segunda mitad del siglo XX, se llenó, digamos, la ciencia económica de estructura formal, es decir, del arsenal que viene de las matemáticas. Y eso hace, para la pregunta de Catalina, que los indicadores se concentren en aquello que efectivamente pueda medir, en aquello que se pueda cuantificar. Y eso nos tiene, pues eso nos ubica como en ese debate. Sin embargo, y aquí es donde me gustaría mucho escuchar a Lini, celebro pues que tengamos aquí la voz de una filósofa, porque claro, si vos sos el padre de la ciencia económica, quiere decir que no sos economista. Y Adam Smith no es economista, no lo fue. Adam Smith era filósofo, de hecho filósofo moral. Y yo creo que esa filosofía es por donde tenemos que arrancar.
Decir, miren, no se trata de desconocer si en el debate público hablar de desarrollo significa hablar de desarrollo económico, pues entonces vamos a las fuentes de eso, de esa disciplina. Y la fuente está ahí, un tipo que desde la filosofía moral se preguntó cosas como ¿qué nos mueve? O sea, la pregunta por las motivaciones está en la raíz de la ciencia económica que hoy conocemos. Pero eso viene de un filósofo y eso hace que nosotros, y yo creo que en Actuar por lo Vivo vale la pena atender esa invitación, decir, pues venga. Miren, Amartya Sen, que seguramente ustedes lo conocen, también filósofo, premio Nobel de Economía, él dice, es que a Adam Smith es un autor de esos que tal vez el más citado en ciencia económica, pero el menos leído. Entonces nos interesa promover esa lectura. Y qué mejor que con la voz de una filósofa como la profe Lina, que nos diga, venga, sí, Ahora cuáles ya son esas recuperamos a Lina. preguntas que nos juntan. ¿Cuáles son las preguntas que nos juntan? Cuál es ese fundamento filosófico? Y sin duda, pues un fundamento ético, que es lo que nos tiene que juntar. No te he respondido, Catalina, la pregunta. Ahorita respondo, pero propongo que escuchemos a Lina. Lina, ya estás con nosotros de nuevo. Sí, Si ya, no qué escuchas pena. bien. Sí, creo que acá ya tengo buena señal. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias a Actuar por lo Vivo, a Catalina, a Bernardo por la invitación y a Adolfo y a Federico también, pues por estar acá para dialogar. Yo creo que la respuesta iría en dos partes. La primera es cuáles son los orígenes de la economía política como la conocemos y los orígenes del desarrollo como tal. Yo me disculpo porque estoy acá con mi bebé, entonces de pronto ustedes la van a oír. Tranquila. Buenísimo. Ya está en el momento en que se va a dormir, entonces no es tan fácil. Bueno, entonces empiezo por lo segundo. El desarrollo como tal lo comprendemos desde las perspectivas latinoamericanas críticas como un discurso que surge a partir de 1950 como una política. En los 50 hay un giro geopolítico grande. Es el momento en donde se da el proceso de descolonización de las últimas colonias europeas, sobre todo en África y en Asia. La idea, entonces, el fin del régimen colonial como tal y el paso del centro del poder geopolítico mundial de Europa, sobre todo en Inglaterra, Francia, Asia, Estados Unidos, ¿no? Entonces, Estados Unidos está este famoso discurso del presidente Truman que dice, bueno, es el momento de que los países que son las antiguas excolonias, se desarrollen por ellos mismos. Y para esto, lo que va a hacer las políticas del desarrollo es que los países que están industrializados contribuyan al desarrollo o al progreso de esos países. Desde una perspectiva crítica latinoamericana, que es el postdesarrollo, lo que se ve es que las políticas del desarrollo son como una continuación de prácticas coloniales por otros lados, ¿no? Y es la perspectiva de colonial en la que yo trabajo. Que es como la episteme, la racionalidad o los puntos básicos de estas políticas del desarrollo. La idea de que para desarrollarse o para salir de una situación específica hay que seguir unos pasos de unos países que son los que se llaman países desarrollados. En esta época se llamaban países del primer mundo. Y había esta división entre países del primer mundo y tercer mundo, ¿no? Los del tercer mundo seríamos pues las antiguas colonias y la idea es que habría que seguir una receta digamos, de estrategias, de pasos para alcanzar el desarrollo de los países del primer mundo. Esa idea, sobre todo, está centrada en la concepción de unos expertos, o sea, quienes determinan esos pasos a seguir son sobre todo los expertos y sobre todo los economistas, ¿no? Entonces son como, acá hay una idea como de tecnificación del campo, industrialización del campo, bueno, y ahí entraríamos en unas especificidades. Lo que me interesa de ella es que se mantiene una idea de la centralidad de una economía en el sentido de economía de crecimiento, la centralidad de la comprensión de cómo el progreso se obtiene a partir de la perspectiva de unos expertos, entonces pues son unos centros de saber
en donde se dice cómo desarrollarse. Y la idea entonces de un mundo uno, y aquí es donde la perspectiva colonial dice, se mantienen formas coloniales en el sentido que los países que son descritos como del tercer mundo tienen que seguir esos saberes expertos y tienen que seguir unos pasos establecidos en lo que se llama el primer mundo. Esto es lo que Rita Segato llama el mundo uno, y entonces se inferiorizan otros saberes que son aquellos saberes vernáculos y que esto, bueno, esto tiene una larga historia mucho más allá, antes de 1950. Eso por un lado, el desarrollo está ahí. Y entonces esta centralidad que se le da a la economía como un saber experto nos interroga y habría que ver de dónde viene cuáles son sus orígenes, ¿no? Como decía efectivamente el profesor Adolfo, la economía política es un saber, un campo de saber en realidad muy reciente en la historia humana. No tiene más de, pues sí, si lo ponemos desde el siglo XVIII, no tiene más de 3 siglos. Yo ubicaría, y en esto pues igual me uno, digamos, a perspectivas de historia de la economía, que antes de Adam Smith está la fisiocracia, ¿no? Es como lo que normalmente también se dice en los libros de historia, en la fisiocracia, con dos autores que se llaman François Quesnay y Víctor Riquetti Mirabeau. De eso va a tratar mi libro. Lo que me interesa es mostrar en ese libro, cuando yo leo la fisiocracia, estos autores que son vistos como los padres de la economía, que estos autores tienen algo muy interesante y es que no son los padres de la economía política como la conocemos, es decir, a qué hacemos referencia cuando se habla de economía política, a una serie como un conocimiento, reglas sistemáticas acerca de la producción y la circulación, la creación de riquezas, como decía, en general, digamos, muy en general, y ahí hay muchas vertientes dentro de la economía y habría que ver un desarrollo. La fisiocracia, lo interesante es que tiene una perspectiva, me parece a mí, cuando vamos a estos orígenes, muy crítico de lo que va a ser la concepción de la riqueza en la economía política de Smith para adelante, ¿no? Pero que ya se está gestando desde antes, desde el siglo XVII. La idea de que la riqueza, por ejemplo, es el dinero, en ese momento es, pues, el momento de la economía está girando a una forma de mercantilismo. La riqueza se mide en la cantidad de plata y oro, en su mayoría proveniente de América Latina, y en la distribución, en la producción que tienen los diferentes reinos europeos de productos que en un primer momento son productos de lujo, como el azúcar, el café, el cacao, pues el chocolate ya son productos transformados. La cantidad de ventas de esos productos para adquirir esos metales preciosos, ¿no? Porque, pues, por supuesto, no todos los reinos europeos tenían acceso a las minas como las tenían los reinos españoles, como el reino español, por ejemplo. Bueno, entonces los fisiócratas tienen una crítica a esa concepción de riqueza como acumulación de dinero. Ellos ven que está habiendo una transformación en la concepción, en la idea misma de riqueza, en la forma de concebir qué es el valor. Y ellos van a decir, considerar que la riqueza es el dinero es un gran error, es hacer tomar una cosa por la otra, ¿sí? En realidad el dinero lo que sirve es para, y eso siempre ha existido, pues desde la historia de la humanidad, es un medio de intercambio, pero la riqueza misma, ellos van a decir, las verdaderas riquezas son aquellas que cumplen dos características. Una es que sirva para satisfacer las verdaderas necesidades, no solo de los humanos, sino de la tierra, y que puedan regenerarse. Esa va a ser como la base de, si uno podría decir, la teoría del valor en Quesnay. Y ellos van a decir entonces que, y por eso han pasado a la historia, dicen, la tierra es la madre o la fuente de la verdadera fuente de las riquezas, ¿sí? Esto después, bueno, va a ser interpretado de muchas formas. Mi tesis y la lectura que yo hago es mostrar
que esa idea es muy crítica de lo que está pasando en el marco geopolítico de pasar a una consideración de riqueza como acumulación de metales preciosos y después va a haber con otras transformaciones, con el capitalismo industrial y después el capitalismo financiero, pero la idea se mantiene, es decir, la riqueza se convierte, y es lo que critican los fisiócratas, en algo desconectado de los procesos materiales regenerativos de la Tierra. Y por eso me interesa volver a esa historia, a esos orígenes, para mostrar que lo que parece muy claro en el campo de la economía política es más bien contradictorio y que ha habido desde sus orígenes mismos una crítica. Efectivamente, los fisiócratas sí señalan una comprensión sistemática de la economía, pero lo hacen desde otra perspectiva. Y en segundo lugar, que es el segundo punto, la economía se ha presentado, pues es interesante porque Adam Smith relaciona efectivamente filosofía moral y producción de riquezas, creación de riquezas, o sea que todavía no hay una desconexión total como va a surgir en el siglo XIX entre economía, política y ética o moral. Pero en los fisiócratas sí está muy claro que economía y política deben ir de la mano. Y esto es lo que creo a lo que habría que volver actualmente y lo que están haciendo actualmente muchos procesos territoriales en donde la producción de riquezas no está desconectada ni de la tierra ni de la producción de la toma de decisiones colectivas. Entonces, creo que ese sería un primer punto, ¿no? Gracias, Lina. Ese último punto creo que nos invita perfecto para también explorar con Federico. Federico, en esta apuesta de desarrollo territorial que viene impulsando Bio-Suroeste, y nos apalancamos en todo este gran debate que nos propone Actuar por lo Vivo. Estos fundamentos que explica Lina y esa mala percepción tal vez de que la riqueza está basada en lo que nos explicaba Lina y no en ese capital natural, ¿cómo lo estamos viviendo desde el territorio, desde tu perspectiva y desde la apuesta por impulsar un desarrollo territorial regenerativo? Gracias, Bernardo, por la pregunta. A la profesora Lina y a Adolfo, pues también maravilloso poder aquí compartir y tejer con ustedes desde lo que estamos haciendo en Bio-Suroeste. En Bio-Suroeste precisamente estamos actuando para impulsar un desarrollo que ponga la vida en el centro. Me gustó la forma como empezó Adolfo esta conversación y me fui a buscar en mi amigo ChatGPT, que es desarrollo para la ecología. Para la ecología, desarrollo no es crecimiento en términos de cantidad, más tamaño y más producción, sino un proceso de maduración y evolución de un sistema vivo. Es acerca de mayor diversidad, mayor interacción, capacidad cognitiva y de regeneración. Y esto lo conecto con una mirada del desarrollo de Fritjof Capra. El crecimiento para Fritjof Capra es una característica central de la vida. Y si entendemos el desarrollo desde una perspectiva ecológica, el desarrollo no solo lo debemos medir en términos cuantitativos, sino también cualitativos. La salud del sistema es algo que no podemos pesar, no podemos medir, porque ya estamos transitando hacia una mirada, digamos, de sistemas complejos, ¿cierto? Y tenemos que reconocer que la economía y los mercados son sistemas complejos en los que emergen propiedades que son más que la suma de las partes. Para, digamos, bajar un poco estos conceptos, el desarrollo que proponemos en Bio-Suroeste es un desarrollo que se traduzca en la salud de la bioregión, en la salud de las culturas, en que nos conectemos alrededor de unas preguntas que nos permitan entender cómo contribuir al buen vivir de todo lo vivo, no solamente de nosotros, de la salud del río, de la salud de las montañas, de la salud de los paisajes. Entonces, a esa pregunta de si es posible reconciliar los conceptos de desarrollo y crecimiento económico, es una pregunta a la que desde Bio-Suroeste estamos respondiendo sí. Y en Bio-Suroeste precisamente nos estamos organizando para reconciliar esa forma, digamos, como abordamos y esas perspectivas con las que abordamos el crecimiento en el desarrollo. Por supuesto que son importantes medidas como el Producto Interno Bruto y las rentas per cápita, pero aquí queremos también evolucionar esos conceptos para integrar estas dimensiones cualitativas y ser capaces de conversar, porque también creemos, Adolfo, que a través de la conversación confiamos y a través de las preguntas nos conectamos, y por eso, pues más que muchas respuestas, nosotros traemos muchas preguntas. ¿Qué tipos de desarrollo nos permiten poner a la vida en el centro? ¿Cómo podemos impulsar un turismo que se traduzca en el cuidado de las culturas, en el cuidado del territorio, en el cuidado de los paisajes, en el cuidado de las aves? ¿Cómo podemos impulsar un desarrollo agrícola que sea más productivo gracias al cuidado del suelo? Porque también hay algo aquí muy importante, Bernardo, a tu pregunta, y es
esto no se trata de sacrificar unas por otras, ¿cierto? Se trata de integrar una mirada mucho más audaz que además de esa dimensión tradicional y cuantitativa incluya también una dimensión cualitativa como el buen vivir de los habitantes. Eso es algo que no podemos reducir a un indicador cuantitativo. Entonces, en Biosuroeste creemos que sí y que esa brecha, Gregory Bateson decía que los grandes problemas del mundo surgen por esa diferencia en la forma como pensamos las personas y la forma como funciona la naturaleza. Y precisamente lo que queremos en Biosuroeste es estimular esas conversaciones y lograr que reconozcamos que somos parte de la naturaleza y que la ecología y que la economía hace parte de la ecología y que es un subsistema y una producción social resultado de una interacción. En la medida en que mejoremos también la calidad de nuestras conversaciones y de nuestras preguntas y de la perspectiva con la que abordamos el crecimiento, estamos convencidos de que vamos a ser capaces de lograr un crecimiento incluso económico gracias al cuidado de lo vivo. Súper válido, Fede. Y es que, digamos, cuando uno recurre a la palabra economía y entiende que es el cuidado de la casa, pareciera que esa expresión o esa expresión de ese cuidado de la casa no se tradujo finalmente en que la casa esté sana y que esa riqueza esté construida sobre ese capital natural. Adolfo, ¿tú cómo ves esta perspectiva de esos fundamentos, las raíces del entendimiento del desarrollo, el crecimiento, el progreso, tan desconectado de lo que vivimos en territorio con las comunidades? Pues Bernardo, no, justamente como que en esa dirección vale la pena como sumar. Eh, Miren que cuando la profe Lina nos remite como a estos elementos históricos de la fisiocracia, que incluso ahí también entraría pues como el mercantilismo, justamente como mostrando esa connotación estrictamente crematística de la riqueza, eso como que nos abre el panorama. Y yo creo que ahí es donde nos tendríamos que jugar para empezar a darle respuesta a Catalina. Yo creo que aquí hay un terreno que no es menor, que es como el terreno de los adjetivos. Miren que la profe también nos dicen, sí, claro, eso que nacía allí en el siglo XVIII, pues era economía política y había ese vínculo. Es decir, cuando estamos adjetivando, y por eso yo arrancaba con la definición de diccionario, porque es una definición que está adjetivando cuando yo les digo lo de desarrollo económico. Y que a nosotros nos corresponde, sí, traer esa conversación, es decir, de qué adjetivos estamos hablando, qué adjetivos nos tenemos que permitir. Y yo personalmente, pues lo que diría es como una especial énfasis en ese adjetivo y es como retomar esa conexión entre economía y política, esa conexión entre economía y ética. Y ese es el terreno que nos permite, por ejemplo, pues invitarnos allá, invitarnos al reto de la valoración. Creo que lo presentaba Bernardo en su momento. Catalina nos habla de medición. Y es un terreno en el que, créanme, yo, pues digamos, es como mi propuesta. No se trata de ir en contra de, pues no es necesario, yo creo, pues si se trata de construir, hombre, hasta el economista nos puede hacer algún aporte y decir, venga, no, conversemos con eso. Pero conversemos desde como dos lugares, diría yo. Por un lado, los fundamentos, y ahí me parece muy valioso, pues, como el lugar que dice Federico de, venga, tenemos que retomar preguntas. Y eso, Federico, que tu amigo de digital te dice, entender el desarrollo como proceso, es también entender el desarrollo como proyecto. Y en ese sentido, yo diría que nosotros y nosotras estamos convocados a esa conversación como proyecto político. O sea, es decir, si queremos plantearle indicadores, esto es un proyecto político. Es un proyecto político en el cual tenemos que llevar la voz. Tenemos que llevar la voz de la academia, tenemos que llevar la voz del activismo, tenemos que llevar la voz de Biosuroeste a esa conversación. Reconociendo eso, hombre, nos llevan como cierta distancia, nos llevan cierta distancia con todo ese arsenal matemático, pero nosotros estamos en capacidad de llegar allá e incidir. Yo diría desde los fundamentos, fundamentos que son las preguntas de siempre, la pregunta de siempre por el qué debo hacer. Y es decir, venga, ese qué debo hacer, pues primero que todo es reformular la pregunta desde la primera del plural. Y es, entonces, como si estamos hablando del adjetivo, de la economía política, de, no sé, del desarrollo local, del desarrollo sostenible, ¿qué tipo de adjetivos estamos hablando? Es también como ponerle adverbios. Y el adverbio pasa por ahí, de decir, es que no es el qué debo hacer, que llevamos, no sé, 25 siglos preguntándonos, sino también decir,
que debemos hacer juntos, ahora. Y ahí me parecía a mí que, Catalina, también hay un montón de contribuciones que nos ayudan a decir, sí, saben que esto sí es abundante. Ustedes, hay unas definiciones por ahí que entienden la economía como la ciencia de la escasez. Y es entrarles nosotros a decir, pero venga, no, también en medio, sin ser ingenuos, en medio de la adversidad, también hay condiciones de abundancia, ¿saben? Y ahí en particular yo me detengo como en un tema que me interesa mucho a mí, pero que es un asunto que ha tenido también un montón de conversaciones y es, pues por ahí ya Federico lo ha dejado ver cuál es mi interés y es el tema de la confianza. Y es eso, digamos, para ponerlo en los términos de la conversación con esta, no sé, llamémosle de predominio económico en el debate. Es decir, hay un asunto que es capital social, que podemos discutir mucho, pero en el fondo es darle sentido y contenido a esa provocación. Si decimos que el capital social nos permite reconocer que, hombre, en las comunidades hay abundancia de capital social, que tiene la particularidad de ser el único capital que no se agota con su uso, sino que de hecho se acumula con su uso. Yo creo que hay un montón de conversaciones que de hecho pues nos devuelven a las conversaciones iniciales porque confiamos en quien confiamos y eso nos pone como en ese terreno, un terreno de abundancia, el terreno de hombres que así, a pesar de los pesares, abunda confiar en un desconocido, o por lo menos confiar en mis vecinos, confiar en familiares. Todos los datos dicen que sí, que efectivamente confiamos a pesar de los pesares, y que incluso esa confianza nos detona procesos de acción colectiva, que esos procesos nos detonan cooperación. Y entonces eso nos termina, digamos, llevando a los terrenos como muy prácticos. Venga, cómo estos bienes de uso común efectivamente se cuidan a partir de eso, a partir de arreglos, a partir de acuerdos fundados en la confianza y evidenciados en cooperación. Eso, diría yo, Catalina, que ahí tenemos un montón de ¿qué? Provocaciones que nos permiten dar cuenta de la abundancia, nos permiten dar cuenta de arreglos basados en la confianza, arreglos basados en la confianza para generar cooperación. Eso por ahora quería como plantear. Excelente, excelente, Adolfo. Bueno, y desde este debate comienza, pues obviamente, si entendemos como los fundamentos de donde viene esta idea y concepto del desarrollo, el crecimiento, el progreso, matizado con esa mirada social del tejido territorial. La pregunta que sigue entonces, bueno, si estamos tan claros de que faltan elementos que no están muy bien considerados en lo que estamos haciendo hoy día, entonces, ¿cuáles son esas nuevas alternativas? ¿Cuáles son las nuevas perspectivas que nos invitan a llegar a un modelo que sí logre romper esa desconexión de la que estamos hablando? Y digamos que aquí el mundo, mirándolo de un lado positivo, ha empezado a pensarlo y a pensarlo bastante. Hacíamos un repaso con Federico de las diferentes alternativas que andan dando vuelta, algunas ya las mencionó Fede: crecimiento cualitativo, capitalismo regenerativo, capitalismo consciente, que se habla mucho también en nuestro propio ecosistema, la economía del bienestar, indicadores de progreso genuino, la bioeconomía, como otra de las fórmulas que se está hablando últimamente, la economía circular, el crecimiento verde. Todas estas nuevas aproximaciones tratando de reconciliar esta desconexión. Yo le quería primero preguntar a Lina, dentro de tu proceso de reanimar al mundo, cuando planteas esas nuevas alternativas al crecimiento, ¿qué surge frente a todos estos diferentes modelos que se están hablando en el mundo? Gracias, Bernardo. Creo que es una muy buena pregunta. Bueno, yo no solo voy a hablar como desde la perspectiva de como investigadora y de autora del libro, sino también como miembro de un proceso en el que venimos trabajando en el Valle del Cauca, que se llama Un río Cauca, muchos mundos, en el que participamos más de 18 procesos comunitarios, especialmente del pueblo negro, y académicos y académicas de diferentes áreas, digamos, del saber. Para nosotros, y lo que hemos visto también en las prácticas históricas de pueblos latinoamericanos, es que no solo se trata de hablar de nuevas formas de desarrollo, sino que podemos pensar en alternativas al desarrollo, ¿sí? Ha habido en la historia, incluso en la historia crítica del pensamiento y de las prácticas latinoamericanas,
pensar formas alternativas de desarrollo. Lo que nosotros estamos planteando y lo planteamos desde las prácticas mismas de estos procesos con los que trabajamos es alternativas a la idea misma del desarrollo, pero entendiendo por desarrollo esto, la centralidad que se le da al saber experto para descentrarlo y que realmente haya un diálogo de saberes, no solo entre economistas y ecologistas o entre economistas y ciencias sociales, sino entre estos ámbitos de la academia y los saberes vernaculares, los saberes populares, que son los que históricamente han venido construyendo y cuidando la biodiversidad. Entonces, esto está como muy... lo que ha hecho de alguna forma el conocimiento académico desde a partir tal vez desde el siglo XVIII-XIX es desconectar naturaleza y cultura, ¿no? Naturaleza y ser humano. Bueno, en estas culturas, en estos procesos históricos de pueblos enraizados, es difícil ver esa desconexión, ¿no? Las prácticas o económicas de productivas, las prácticas políticas ponen en el centro la reproducción de la vida. Son saberes que están muy articulados con la regeneración y los ciclos de la tierra. Y entonces creemos que desde ahí hay que aprender y entonces hay que hacer un giro en la manera misma como se elabora el saber y lo que se consideran realmente saberes válidos y cuáles no. Por eso decimos como una alternativas al desarrollo, pero también pensamos desde la idea de que el crecimiento no debe ser el centro de las prácticas productivas. Lo que hemos venido trabajando son alternativas radicales, así las llamamos, y lo que estamos viendo es que en las prácticas de los pueblos están surgiendo proyectos colectivos que no tienen como objetivo el crecimiento de riquezas, no es la acumulación, sino la circulación, bueno, la producción, sí, producción de aquello que es necesario para vivir. Y esto no es solamente, digamos, riquezas materiales, sino también simbólicas. Las riquezas de los saberes, por ejemplo, están completamente articuladas. El saber sobre las semillas, por ejemplo, el cuidado sobre las semillas, muestra muy bien la articulación entre saberes simbólicos y elementos materiales, digámoslo así. O la cosecha, lo que se dice en muchas partes de Colombia también, cosechas del agua, cómo cuidar el agua, ¿no? Y el objetivo en estas prácticas transformadoras, alternativas transformadoras, es que no es la acumulación, sino la circulación de esos bienes entre las personas que participan, es decir, que no haya como alguien que se apropie de las riquezas que son producidas colectivamente. Eso por un lado. Creemos que hay que volver a esos saberes que tienen larga data en un diálogo, por supuesto, como decía Adolfo, en un diálogo con saberes también académicos es necesario. Lo importante es romper esa primacía que se le da a la visión del experto o de la experta. Pero además tenemos que partir con una armonización de los ecosistemas desde una comprensión que no sea puramente materialista. Por eso, por eso vemos que no se habla de recursos naturales, de capital natural, porque en todas estas prácticas el mundo y la naturaleza está vivo y eso cambia completamente la manera de relacionarnos con esas entidades. No es solo una naturaleza muerta que presta servicios ecosistémicos, por ejemplo, y esto va a cambiar en cada cultura, sino que es una naturaleza viva y que además allí están, también en los ecosistemas circulan energías, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que aprender, no es algo como que sea... hay como que reconstituir, creemos, la sensibilidad misma de quienes hemos perdido a través de la educación, en la academia, hemos perdido la visión de un mundo vivo. Entonces, las alternativas transformadoras van por ahí.
no acumulación, circulación entre quienes participan, circulación de las riquezas entre quienes participan en la producción de esas riquezas colectivamente, armonización con los ecosistemas de los que participamos, concepción de una naturaleza viva y no solo concepción desde un plano puramente material. Por ahí iría. Esos pilares que enuncian creo que tienen mucho que ver con lo que nosotros estamos proponiendo y trabajando desde Biosuroeste y de la mano de Actuar por lo Vivo. Le iba a invitar a Fede justamente a eso, digamos. Nosotros hemos estado girando en torno a una propuesta que habla de un desarrollo rural regenerativo, que está basado sobre la idea del desarrollo regenerativo, de la economía regenerativa, y en ese contexto pues al escucharte, Lina, también creo que nos ponemos todos muy contentos porque estamos haciendo un esfuerzo interesantísimo de que esa conversación sea un poquito más endógena también, ¿cierto? Las instituciones, las empresas, las fundaciones, llenas de buenas intenciones de llegar a territorio y aportar al desarrollo. Y la pregunta de los habitantes del territorio es, muchas veces creo que Fede recuerda, el Diálogos por el Buen Vivir, nos decían, pero aquí lo importante es qué desarrollo, ¿de cuál me están hablando? ¿De qué tipo de desarrollo? Porque es la visión que traemos desde afuera a una región que tiene unas dinámicas, que tiene unos saberes, que es parte de lo que ustedes han estado argumentando como parte de la solución de las nuevas perspectivas, es que esos saberes eh, endógenos también estén en la jugada. Entonces, lindo cuando de territorio te responden, pero ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿De cuál? Explícame un poco para yo entender si me quiero sumar, porque cuando yo entiendo mi desarrollo, aparece un concepto tan potente como el buen vivir y uno dice, Dios santo, ¿cómo interpreto el buen vivir? ¿Cómo lo conecto con el tejido empresarial, institucional, académico, para hacerlo pasar? Que creo que humildemente vamos caminando bien para allá, estamos conversando, pero aquí fue toda tu autoría para explicarnos cuáles son esos fundamentos y parte de esos pilares que mencionaba, la circularidad, la abundancia, la biodiversidad, en nuestra propuesta de conceptos en torno a la regeneración, Fede. Gracias, Bernardo. Pues sí, nosotros entendemos a la economía también como un sistema que está vivo y hace parte de la cultura de los mercados y de las interacciones y es una propiedad emergente, ¿cierto? Entonces, más allá de si crecemos o no, la pregunta es qué es lo que queremos que crezca, pero también qué es lo que queremos que crezca. Queremos que crezcan los suelos saludables, los suelos fértiles, la economía local, los vínculos de la sociedad, queremos que crezca la confianza, pero también queremos que decrezcan otras cosas. Por eso no hablamos de crecimiento o de decrecimiento como un agregado, sino que hacemos esa distinción, que es la segunda derivada, y casi siempre las segundas derivadas son las que nos abren unos universos de posibilidades muy interesantes a la conversación. Entonces, más allá, porque también nuestro enfoque, además de ser empresarial y además de impulsar un desarrollo rural que se traduzca en el buen vivir de todo lo vivo y en la consolidación de una clase media, porque también es una caja de compensación la que está impulsando a Biosuroeste, y además de que parte de una comprensión profunda del desarrollo en las regiones y de nuestro rol del desarrollo en las regiones. Y nuestro rol es ser unos catalizadores, o puesto en otros términos, es impulsar el desarrollo. La pregunta realmente revolucionaria que nos estamos haciendo en Confama es ¿qué tipo de desarrollo? Y esa es una pregunta que ha emergido también en las conversaciones con las comunidades y alrededor de estos diálogos por el buen vivir. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo? Un desarrollo, decían los chicos, las sabedoras, las tejedoras. Para mí, buen vivir y desarrollo es poder escuchar los pájaros por la mañana. Es poder saber que el alimento que me como viene de unos suelos saludables y que el alimento mío está nutriendo también el paisaje, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva a entender que la economía también es como un sistema vivo, tiene un metabolismo y ese metabolismo también necesita una circulación de esos recursos, en algunos casos dinero, otras formas de intercambio. Como pues menciona la profesora Lina, es importante entender que debe haber ese intercambio. Mucha parte de ese intercambio ojalá promueva mercados locales que emergen también como acuerdos de personas que se hacen cargo. Yo cada vez que compro me hago cargo de escoger qué empresas quiero que existan. Las empresas no existen en el vacío, existen porque la gente las consume. Entonces también es acerca de devolverle la agencia a cada uno de los que participa en un territorio y a cada uno de los que interviene en el mercado, para que escojamos qué tipo de relaciones queremos construir, para que eventualmente emerjan propiedades en esos sistemas como ese buen vivir o como la sostenibilidad de ese sistema. Entonces, volviendo al punto,
miradas tradicionales como el Producto Interno Bruto nos hablan de la velocidad de ese crecimiento, pero aquí lo que estamos hablando es de la dirección de ese crecimiento. Y me gusta también el abordaje del profesor Adolfo cuando habla y rescata el desarrollo como proceso, y siento que hay muchos procesos que como humanidad estamos abordando que nos permiten nutrir también esas miradas y esos indicadores que hoy se reducen a términos cuantitativos. Y un gran proceso y un acuerdo de humanidad, digamos que no lo compro en su totalidad, pero que quiero traer sobre la mesa para ser un poco cercana a esta conversación, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Siento que hay un montón de temas que dejaron por fuera. El Juan Luis Mejía, nuestro ex rector, decía que se quedó la cultura por fuera de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y coincido. Por eso la mirada bioregional y de culturas regenerativas nos invita a la conversación y a integrar la mirada de las culturas, pero lo que quiero destacar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que finalmente están señalando una dirección. Por supuesto que hay que reformularlos, pero nos está mostrando que el crecimiento se tiene que enfocar a lograr tener agua, a lograr tener suelos fértiles y saludables, a tener bosques, a que haya vida marina, a que se logre a través de la colaboración. Y siento que a esto hace parte de esos procesos que nutren también las visiones de desarrollo. Y entiendo que puede haber, digamos, eh, algunas, digamos, reservas frente al uso de metáforas como la metáfora del capital, pero siento que también es una forma de hacer visibles esos flujos de materia y de energía, esas contribuciones de la naturaleza al desarrollo, que eso no quiere decir monetizar la naturaleza ni llevarla a, digamos, un valor simplemente material, es reconocer ese flujo, porque la economía es parte del sistema y no es un sistema cerrado. Los sistemas están lejos del equilibrio y están interactuando permanentemente con los sistemas de los que son parte. Entonces la economía también interactúa y hay valores culturales de la sociedad que la permean, y a su vez la economía permea esos sistemas sociales. Entonces siento yo que también, y esto lo hacemos mucho en Biosuroeste, hay un principio de aproximación, y es encontrar a los actores donde ellos están, ¿cierto? Entonces, más que esperar que muchos actores del territorio vengan de pronto a conversar alrededor de conceptos abstractos o miradas como la de regeneración, buscamos a ir a donde está el tomador de decisión, buscamos ir donde está el empresario, buscamos ir donde están los actores de la sociedad, y por eso estamos llegando al concepto de buen vivir, por eso estamos llegando a conceptos como objetivos de desarrollo sostenible, y es cómo polinizar esas miradas, cómo nutrirlas, digamos que más allá de pensar solamente en términos de transiciones, que hay veces, un campesino nos dijo una vez y me pareció muy bonito, nosotros hablábamos de transición agroecológica, él dijo: es que yo quiero producir y yo uso químicos y mi suelo es adicto, y a un adicto no le gusta que le digan que no consuma. Entonces, trátenme diferente y vengan, siéntense en mi conversación y dígame, yo como cafetero, ¿cómo voy a dejar de usar fertilizantes químicos si mi producción se cae inmediatamente? Entonces, nuestra aproximación ha buscado ser ir donde ellos están, polinizar esos espacios de conversación y, más que respuestas, traer las preguntas. Y esa pregunta que nos mencionaba Bernardo es una pregunta que hemos habitado permanentemente en Biosuroeste, y es: ¿cuál es el tipo de desarrollo por el que queremos trabajar? ¿Cómo también yo me tengo que hacer cargo, profesor Adolfo, que usted siempre lo menciona, hacernos cargo? Esto es acerca de que cada uno en su metro cuadrado se haga cargo del tipo de relaciones que construye, del tipo de productos que integra en su vida, del tipo de mercados de los que participa y de los resultados que emergen de esas interacciones. Entonces, bueno, cierro por ahí que me voy entusiasmando, pero siento que Excelente. hay un proceso ya de humanidad valioso y unos acuerdos que por supuesto que hay que nutrir y por supuesto que hay que llevar más allá, pero que nos pueden generar unos puntos de encuentro comunes, ¿cierto? Más que las diferencias, que nos conecten esos comunes, y siento que esa mirada de los objetivos de desarrollo sostenible es un punto que están señalando una dirección en la cual deberíamos mirar el desarrollo. Entonces, más que un proceso lineal, el desarrollo hay que entenderlo incluso como los petroglifos de Biosuroeste, como una espiral, donde incluso estamos volviendo a un origen en un montón de cosas y estamos volviendo a rescatar saberes tradicionales y esas perspectivas para abordar esas preguntas. Súper, Fede. Incluso me hiciste pensar en parte del mensaje que entregaba nuestro director David Escobar en la última asamblea de Confama sobre lo relevante de tejer puentes.
y esa tejeduría de puentes, establecer puentes y entender los matices son parte de solucionar este dilema tan difícil. No sé, Adolfo, de lo que venimos arrastrando, ¿cómo ves tú esa tejeduría de puentes basada en la confianza, en el diálogo, en la cultura y en la conversación con las empresas? Yo creo que es fundamental cómo lo ven ustedes desde el trabajo en la Academia EAFIT, cómo construimos esos puentes sobre estas bases que nos da Federico. Hombre, Bernardo, muchas gracias. Tremendo ahí tu rol de ir tendiendo puentes también entre nosotros. Y mira, Bernardo, sabes que vale la pena y yo reitero como, y pues y como construyendo sobre lo que he estado escuchando, como la importancia como de algo así como el cuidado de la palabra. Y parece ser menor, pero ustedes saben que no, pues no sé, si uno empieza a hablar de sistemas y no sé, PIB, pero y llamar la atención sobre la palabra, créanme que ese es como el terreno justamente como que Fede nos propone de decir, venga, es donde nos encontramos. Y un terreno donde nos encontramos, lo escucho pues aquí, tanto Bernardo menciona, bueno, que ahí Escobar menciona los puentes como metáfora, pero Federico también nos invita, y yo creo que ese es un terreno nada menor, ¿saben? Por ahí, asuntos como esos comienzan, pues, o pueden detonar esta noción de desarrollo como proceso, desarrollo como proyecto. Y es la necesidad también de entrar en ese juego, en el juego del lenguaje, en el juego de, pues, de cambiar la metáfora. Miren, si hay algo que tiene como este predominio de lo económico al hablar de desarrollo, son unas metáforas, a mi modo de ver, muy desafortunadas, porque son como muy fabriles, son como muy casi de la ingeniería. Pues la famosa, ¿qué? Asociarlo a engranajes. Es más, entender, por ejemplo, la confianza como lubricante, me parece que es muy reducido. Pero eso, es como unas metáforas, me parece desafortunadas. Por otra parte, en cambio, aquí escuchando, por ejemplo, incluso lo que nos comparte la profe Lina, y no, y también Federico, es claro, es que esto tenemos que acercarlo más a sistemas vivos. Y que esto no es nuevo, Bernardo lo sabe, sus coetáneos chilenos son los que nos han enseñado mucho y a movernos mucho hacia venga, son las metáforas vivas, son las metáforas de lo vivo, son las metáforas de ecosistemas, son las metáforas de, no sé, de árbol, de semillas, que son muy potentes y que rescatan justamente esto que la profe Lina nos remarca, y es el tema de, venga, es que esto es vivo, esto está vivo, esto está en movimiento, y que insisto, por ahí es donde uno puede también como empezar a detonar conversaciones de tal modo que reconocemos. Y me gusta mucho que la profe Lina lo remarque. Pues yo no lo mencioné así, pero me sumo. O sea, no es solamente el diálogo de saberes, que ya es un reto en las universidades y tal, sino venga, es el diálogo de saberes también reconociendo que allí, en la vereda, ahí, en el barrio, hay también unos saberes muy poderosos. Y por eso yo quisiera, creo que construyendo sobre lo que le decía, tal vez si entendí bien la profelina, no son necesariamente nuevas posibilidades. Ella lo dice, es alternativas que ya existen, si entiendo bien, y que para ponerlo en un término, Lina, que aquí pues por lo menos en Antioquia nos han insistido mucho con el adjetivo, es lo emergente. Y yo creo que a nosotros nos corresponde pues eso, como crear las condiciones de reconocer lo emergente. Miren, hay un señor, Richard Sennett, hay un libro muy bello que se llama Juntos, y que él ahí me parece que nos da como casi que un plan de trabajo a propósito de esto, a propósito de reconocer, por ejemplo, esos arreglos comunitarios, esos saberes. Y él dice, miren, básicamente son tres pasos: identificar, valorar, replicar. Identificar, valorar, replicar. Eso nos dice Richard Sennett. Y miren, a lo que quiero llegar es como nuestro papel y actuar por lo vivo. Yo creo que es la plataforma ideal para decir, este es un lugar de reivindicación. A mí me gusta usar esta palabra de las vivencias, porque en el terreno que, como les he dicho, me interesa, como el terreno de lo político, pues no sé, cuenta mucho la voluntad de los políticos, más allá de que las compartamos o no, la voluntad del político pesa. En un país presidencialista como el nuestro, pero no solo el presidente, un alcalde también la voluntad política la puede poner ahí a jugar, compartámosla o no, tenga fundamento o no, por un lado.
Por el otro lado, con suerte, puede haber un saber técnico que venga de la academia o que venga de, no sé, de unos burócratas. Con suerte puede entrar ahí a informar decisiones de desarrollo. Pero sobre todo, quisiera enfatizar en esto, como que desde Actuar por lo Vivo sea el lugar de, venga, pero es que a esa, llamémosle como dos condiciones de las decisiones políticas, le hace falta la central, que son las vivencias de una comunidad, las vivencias de unas familias, las vivencias, eso, que Richard Sennett nos invita a reconocer, que nos invita a decir, venga, no, pero lo primero que hay que hacer es identificarlas. Es que la gente se ha logrado poner de acuerdo para resolver, no sé, la explotación de un bosque, para resolver la pesca en un río. La gente se pone de acuerdo. A nosotros, como académicos, yo sé que a Lina, estoy seguro, pues suscribes. Profe Lina, me imagino que conoces a Juan Camilo Cárdenas, ¿cierto? Pues es nuestro gran ídolo acá. Pues y Juan Camilo es ese de los que nos invita a decir, venga, no, pues es que eso es con mucha humildad también, es decir, sobre todo, más que también, sobre todo, es decir, reconocer que allá saben y saben mucho. Y esto lo quisiera conectar, eso, en síntesis, para, digamos, pausar. ¿Cuál fue el verbo que usó la profe para su libro? Animar. Reanimar el mundo. Ah, tremendo, eso es muy bello. Yo creo que, pues en sintonía con las metáforas de lo vivo, reanimar, revitalizar, reivindicar esto, las vivencias de las comunidades, las vivencias de las personas. Pues nosotros al final lo que tenemos que hacer es un papel ahí como de mediación, es un papel que mediación, que venga reconociendo que ahí hay gran saber, que hay gran saber de cómo se han puesto de acuerdo, de cómo se construyen reglas. En el fondo, un gran saber que nos corresponde a nosotros identificar, valorar, replicar, dice Sennett, en clave de diseño institucional, en clave de cambio institucional. Entendiendo, me perdonan ahí como el sesgo de instituciones entendidas como las reglas del juego, entendidas como es que la gente se pone de acuerdo para decir es que así funcionamos nosotros. Y a veces desconociendo, pues obviamente no estamos haciendo aquí una apología al delito, ni mucho menos, pero a veces la regla formal, la institución formal tiene poco peso cuando estamos ahí en la vereda, cuando estamos ahí aquí en la ciudad. Y lo que cobra más relevancia son estos acuerdos informales, son las instituciones informales. A eso me refiero con vivencias comunitarias, a eso me refiero con nuestro papel de unas cambio de metáforas, con esto termino. Ahí, digamos, ese es nuestro reto, cambio de metáforas para, de nuevo, reanimar, revitalizar, reivindicar esas vivencias comunitarias que son expertas en diseño institucional. Y que yo creo que es hacia lo que nos tenemos que mover, más que diseño de instituciones, es sobre todo cambio institucional, porque esa sin duda, estoy seguro, Fede, que te lo he escuchado, pues todo lo que hacen ustedes allí es promoviendo transformación, transformación social, transformación cultural. Y en las vivencias comunitarias identificamos eso, el saber. Ellos saben cómo diseñar instituciones y cómo cambiarlas, dándole, por ejemplo, importancia a la informalidad, dándole importancia, por ejemplo, a ponerse de acuerdo, esos acuerdos construidos sobre la confianza, esos acuerdos construidos sobre la confianza que efectivamente se convierten en acción colectiva. Eso, Bernardo. Gracias, profe. Me hiciste pensar en Pro Antioquia y todo ese ecosistema empresarial que ha venido generando un concepto que me llama mucho la atención, que es el ciudadano corporativo, y que hace parte de esa construcción de grandes acuerdos donde las empresas se sienten un ciudadano. Eso es muy bello, el ciudadano corporativo, y comienzan también a ser parte de la solución, porque sigo planteándoles que toda esta conversación en territorio fluye muy bien, pero en el manejo del lenguaje que mencionaba el profesor Adolfo, nos ha costado como que la empresa se viva también dentro de este construir el modelo de desarrollo, porque claramente son un motor súper importante. Bueno, vamos a ir como sintetizando, pero sin antes perder un tema que Federico ha mencionado un par de veces y que también se lo quería preguntar a Lina, que incluso ya ha levantado la mano 2 veces. eh, la, Todos estamos de acuerdo y Fede lo ha expuesto como el PIB no está alcanzando, no está haciendo la interpretación adecuada y entonces surge el tema de los indicadores. Yo no sé si en tu recorrido, Lina, de reanimar el mundo aparecieron pistas sobre cuáles entonces son esas
indicadores complementarios, porque nosotros tenemos un reto gigante con Actuar por lo Vivo en la residencia, y es que tratar de llegar a formular con la gente por dónde van esos indicadores. ¿Hay pistas, profe Lina? ¿De qué te has dado cuenta tú? Gracias, Bernardo. Sí, antes de eso solo quería hacer como dos comentarios breves. Cuando tú mencionabas que en los territorios la gente pregunta, pero desarrollo, ¿qué tipo de desarrollo? Y que dan una explicación específica de lo que entenderían. Yo creo que es porque hay que, digamos, la crítica al desarrollo no viene en el aire, sino que es porque en nuestro país, en los países latinoamericanos, la historia del desarrollo ha estado marcada con procesos de despojo múltiple. Entonces, un activista, un líder comunitario, que Arturo Escobar, un antropólogo colombiano, que es quien ha hecho como esta crítica al desarrollo, cita siempre a este activista de Buenaventura, que dice: cuando trajeron el desarrollo, no solo sacaron a la gente del territorio, sino que sacaron el territorio de la gente. Es decir, si la idea es seguir con la palabra desarrollo, efectivamente hay que tener mucho cuidado con qué significado se le da, porque históricamente lo que han traído las políticas, y ahí viene el problema también y el tema de la importancia de las instituciones políticas que señalaba Adolfo, es que esas políticas se han diseñado desde unos centros normalmente urbanos, para aplicarlos en las zonas rurales, y que han traído un problema gigante que además está relacionado en Colombia con el problema del conflicto armado, ¿sí? No está desligado el problema del conflicto armado en Colombia, tiene una relación grande no solo con economías ilegales, sino también legales, y bueno, la historia la sabemos. Entonces hay que tener siempre una memoria vigilante. Y creo que cuando las personas hacen esa pregunta es porque la memoria del trauma está ahí vivo, y entonces la idea es no repetir lo mismo, ¿no? Como volver al trauma y a los momentos duros en un país como Colombia con el conflicto armado es importante para no repetir lo mismo. Creo que es lo que ustedes están intentando hacer al pensar el desarrollo, no es del crecimiento, sino lo que decía Federico, hacia crecer qué. Y entonces ahí hay como un giro importante, eso me parece central. Pero lo otro que quería decir es que no solo hay que pensar en el reconocimiento de saberes tradicionales y vernáculos, esto es importante, sí, en eso estábamos de acuerdo, pero no Sí. repetir lo que ha sucedido históricamente de tomar esos saberes para generar riqueza que es concentrada en unas manos. Hay también que devolver. Y entonces lo que decía Federico de la mujer que decía: yo quiero cultivar para darle también a los pájaros que escucho cantar y devolverles lo que me dan. Lo que está en el centro ahí es esta lógica de la reciprocidad. Y entonces, desde un río Cauca, muchos mundos, hemos pensado, entonces hay que pensar en reciprocidad y en redistribución. No, depende de qué empresas hablamos, digamos, ¿no? Pero el papel ahí está no solo en reconocer, en establecer diálogos, muy importante, en ir a los territorios, eso ya es gigante, pero también en devolver, en redistribuir. Por ejemplo, fortalecer, lo hemos visto en nuestros procesos comunitarios, que hay un lugar importante en ayudar a fortalecer todas las capacidades en términos financieros, contables, administrativos, que es un saber que tienen las empresas y que es importante, como devolverlo también, o intercambiar, reciprocar con los proyectos productivos territoriales. Y aumentar la autonomía, es decir, la política no solo viene desde las instituciones estatales, como cuando cuidamos el territorio, tiene que ver también con fortalecer la autonomía de las personas y las colectividades que están en territorio, para que puedan decidir ellas cómo gestionar los usos y cuidados del territorio. Y esto es muy importante en los proyectos de cooperación, es lo que ha hecho falta en los proyectos de cooperación históricamente.
¿Cómo devolvemos esas capacidades para garantizar autonomía? No podía irme sin eso porque lo hemos escuchado muchísimo en el proyecto Un Río Cauca, Muchos Mundos, y creo que es muy importante. Sobre indicadores, yo no me he centrado mucho en ecología política, pues creo que hay varios indicadores que ya están. Nuevamente no hay que inventarse todo. La ecología ha sido prolífica en crear indicadores de biomasa, la economía ecológica también, entonces tenemos que ir a escuchar eso. Hay varios indicadores que podrías dar acá, que yo no conozco a profundidad, pero EROI, el que mide los retornos netos de energía sobre la energía invertida para sacar un recurso. Hay indicadores de intensidad en el uso de materia. Eso está ya. Pero ¿cómo vinculamos estos indicadores o los sacamos de un ámbito que es simplemente el de la biomasa para vincularlo con elementos políticos también, ¿no? Ahí estaría como el reto. Y bueno, no, me quedo por ahí porque no he investigado lo suficiente. Profe Adolfo, tú desde el debate académico, ahí, ¿qué surge en torno a estos tipos de indicadores que podríamos nutrir para poder hacer una interpretación correcta de las acciones que queremos emprender en territorio? Pues Bernardo, no, simplemente, pues me perdonan ahí mi retaíla, pues que en este asunto de los adjetivos, como ven, pues mi interés es que en esta noción de desarrollo haya mucho protagonismo, pues de esto, de las interacciones, de la interacción local, de las interacciones sociales, de los grupos humanos que estamos ahí en esos territorios. Y por eso es que les decía lo de capital social. Eh, ya me han escuchado pues varias veces, también toda la mañana, pero es decir, confianza. Y además aquí cito pues al profe Juan Camilo Cárdenas, pues que es, hombre, eso se puede medir. Uno puede hablar de, venga, que estamos hablando cuando hablamos de confianza y yo creo que esto nutre conversaciones, pues de la disposición a confiar. Por ejemplo, normalmente pues se nos dice en todo lado, las noticias de la mañana, en las redes sociales, no, es que desconfiamos de todo y de todos. Y resulta que no, en la vida real confiamos. Entonces, ese tipo de indicadores yo creo que son bienvenidos a la discusión y sobre todo porque dan cuenta de un activo que tenemos. Yo le llamaría, pues en términos generales, capital social, que, eh, pues que, me perdonas, Lina, pues que te hable aquí desde lo parroquial, pero que es lo que nosotros tenemos, pues aquí en Medellín, así como ahorita decíamos, Bernardo, digamos, como lo encuadrás. Hombre, sí, ha habido avances en materia de pobreza, tanto pues, de medirla como de ganar, pues, la lucha contra la pobreza, al menos monetaria. Aquí nosotros, en particular, pues en Medellín, en general en Antioquia, pero esto es un activo del país. Nosotros en Medellín en concreto, el gran activo que tenemos es que logramos tener la peor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes por allá en los 90, en el 91 exactamente. Y hoy, este año, pues que era casi 400 por cada 100.000 habitantes, este año va a bajar a 10, esperamos. Ese es un gran activo, ese es un gran activo que se explica justamente por nuestras dinámicas de capital social. Nosotros en pleno derrame de sangre por esos mafiosos, pues que desafortunadamente siguen existiendo, pero eso es el capital social que nosotros tenemos y eso hay que medirlo y eso se deja medir. ¿Cómo? Con esto, con disposición a confiar, con disposición a la acción colectiva. Ese capital social yo creo que es una cosa que tenemos que revisitar, comprender, ampliar las cosas de comprensión, pero también para explicarlo, para decir, venga, es que esto tiene, pues sí, también tiene unos fundamentos culturales, de hecho. Y termino con esto. Y es que eso tiene, digamos, como un andamiaje, si se quiere, que es este andamiaje, me perdonan pues como aquí la prédica institucionalista, pero si entendemos instituciones como reglas del juego, es porque hay unas instituciones que no propiamente son las formales, no es propiamente porque lo diga un decreto o una ley, sino porque la gente en la vida cotidiana se pone de acuerdo y le da forma a esas instituciones informales. A nosotros, yo insisto sí mucho en esto.
llamémonos Universidad de los Andes, Universidad de AFIT, Biosuroeste, Confama, como nos llamemos, nos corresponde es un rol de mediación. El rol de mediación deben esas instituciones informales, cómo informan el diseño y cambio de las instituciones formales. Y también tenemos ahí, pues, para sumarnos, pues, digamos, al debate predominante, y es, hombre, y esto, por lo menos, ha merecido premios Nobel de Economía, el más reciente. Acemoglu, Robinson y ellos hablan de esas instituciones, de la necesidad de construir instituciones inclusivas, que es en eso sí es en lo que hemos fallado. Nuestras instituciones son extractivas. Robinson, pues que de hecho los Andes lo traía cada año. Pues eso, son instituciones extractivas, esas formales. Ahí nosotros tenemos también como un encuadre, tenemos unas, digamos, reconocimientos, si se quiere, teórico en el debate y decir, venga, esto lo que tenemos que hacer es nutrirlo de estas instituciones informales que han logrado eso, pues que han logrado, por ejemplo, en nuestro caso, cuidarlo. Una de las cosas más importantes, pues también la vida humana, pasar de 400 a 10, eso es una cosa que pues nosotros yo creo que no valoramos lo suficiente en Medellín, pero también es un proceso pues que es en Colombia, lo hemos vivido. Es eso, nuestro rol, Bernardo, de mediación, de cómo esas instituciones informales pueden nutrir instituciones formales, pero no las extractivas que tenemos, sino unas instituciones inclusivas. Eso, Bernardo, gracias. Genial, genial, Adolfo. Y una alegría con el concepto de crear instituciones o fortalecer instituciones, porque también para contarles, Biosuroeste cuando inició su ruta de diseño también en algún minuto dijo, venga, nosotros vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una institución que va a habitar el territorio y que desde esa construcción de institución, de quedarse en el territorio, de volverse un vecino del territorio, un poco ayudar a esa mediación, ¿no? Yo creo que ahí asentía Federico que creo que un rol importante del concepto de ser plataforma es una buena mediación de todos esos intereses, de todas esas partes eh, que funcionan para que un modelo de desarrollo territorial como el que estamos hablando pueda funcionar. Les pido disculpas que mi cámara pues esto fue por Teams, se desconectó, no la he podido volver a conectar. Y darle un saludo a Seba, que lo veo ahí con la mano levantada, Sebastián Restrepo, parte del equipo de Visión Suroeste, equipo facilitador del actual Pueblo Vivo con nosotros en la Bien residencia de Visión Suroeste, acompañado además. y bien acompañado en plena vida. Así que Seba, que te doy la palabra ahí que querías decir, porque después de eso ya voy a ir como concluyendo. Sí, no, hemos puesto mucho cuidado. Acabo apenas de llegar a la casa y desde el celular no había podido como, pues no tenía la aplicación, entonces solo podía escuchar al profe Adolfo, que tiene pues como una forma de ver el mundo y una investigación tan esperanzadora y tan importante en este tiempo, en el ecosistema humano tan polarizado que vivimos. Pero esa reciprocidad, esa confianza suena mucho a relacionalidad. Creo que ahí podemos ir también tejiendo puentes entre los conceptos que estamos trabajando, esa perspectiva relacional y tejer confianza entre lo humano y lo no humano y lo vivo. Es que creo que la ciudadanía de lo vivo es algo que también empieza a emerger, para usar un verbo muy de moda en Antioquia, que además es nosotros habitamos pues en una nación la más biodiversa, entonces la ciudadanía ampliada es muy grande. Yo creo que es importante también, de manera amorosa, recuerdo mucho, pues no conozco muy bien, pero la situación del paro en Cali, que me imagino que Lina también con la transicionada, pues con el río Cauca, ha podido, cómo juntar esos diferentes y ponernos, pues como desacomodarnos un poco también para entender un poco el lugar del otro, porque el despojo del desarrollo es lo que estamos viviendo en Palo Cabildo, o sea, lo estamos viviendo en el suroeste con unos campesinos que están siendo criminalizados, ¿cierto? Y esa es la expresión, digamos, más fuerte del desarrollo. Entonces, que ese debate nos ayude a ponerlo en cuestión y que logremos algún día por fin sentar al movimiento ambiental con Cartama Sostenible, a ver cómo logramos ampliar esa participación. Son cosas que estamos intencionando un poco en la metodología de la residencia, pero que también es un poco ponernos en cuestión, que siempre, a ver, a mí me ha gustado mucho últimamente usar
la parábola del monocultivo, o sea, no podemos sentarnos siempre con los que somos los mismos o hablar siempre de las empresas, o sea, como las empresas con las empresas. Ayer estaba en una conversación donde decían, frente a cierto mecanismo del gobierno, pues sentemos a las empresas para que haya participación, y yo creo que es importante, pero pues ¿dónde están los ciudadanos? ¿Dónde están los jóvenes, las mujeres? Y la gran pregunta es, ¿y cómo participa lo otro vivo, cierto? Ya no la hemos resuelto en nuestra democracia, pero pues hacia allá vamos pensando y sintiendo con estas conversaciones que estamos teniendo. Y no hay nada más no natural, es muy difícil, pero no hay nada más no natural en nuestro trópico que el monocultivo. Entonces abracemos la diversidad y por ahí puede haber como unas ideas de metáforas, pero también de indicadores. O sea, entre más nos sentemos con diferentes, y Adolfo, el propio Adolfo, de conocer el ejercicio de Laca y de Santi, pues como esos de la tejeduría, y cómo podemos incluir en esas tejedurías, darle la palabra a lo otro vivo también. Entonces, yo creo que en el trópico la diversidad es, o sea, Fede siempre dice, asegura resiliencia, pero en lo humano, sobre todo, todavía somos muy monocultivos, o sea, la izquierda cada vez más a la izquierda, la derecha cada vez más a la derecha, y creo que hay que tratar de construir desde esa diversidad de pensamiento. Pues muy buena la conversa, y quería también como saludarlos al final. Gracias, Seba. Que ha estado poniendo Pues mucha atención. somos unos creyentes en los policultivos altamente diversos, entonces creo que estamos transitando para allá. Da alegría escuchar todo lo que han mencionado, Cata, ya voy contigo, porque digamos que es súper esperanzador que las pistas que han estado entregando en torno a confianza, mediación, institucionalidad, creo que son temas que, digamos, por algo estamos en lo que estamos y entonces eso genera pues un optimismo que tenemos garantizado para seguir adelante. Los voy a invitar a Adolfo y Lina a que nos dejen un pensamiento final sobre, al final del día, actuar por lo vivo, como dice, actuar, está en código de acciones y si tienen algunas ideas de esas acciones que pueden empezar a tomar forma en torno a estos ingredientes que nos están dando en esta conversación, súper chévere porque bueno, a Lina no la vamos a tener y quisiéramos llevar también sus recomendaciones, sus ideas de por dónde transitar, para desarrollarlas en pleno con la gente en Actuar por lo Vivo a partir del próximo lunes. Cata, cuéntanos qué nos quieres contar. No, Ver, antes de que nos libren sus pepitas de ideas, agradecerles, Ver, por tu mediación, Adolfo, Alina y a Fede por una conversación apasionante que garantiza que vamos a tener una residencia súper llena de buenas ideas. Pues me quedo muy feliz. Hacerle un guiño a Sebas, cuando hablas de la ciudadanía de lo vivo, en Actuar por lo Vivo hablamos mucho de la comunidad terrestre. Y yo creo que aquí doy solamente un mensajito porque hemos hablado mucho de diferentes palabras y cómo el lenguaje empieza a crear nuevas realidades. Entonces creo que en esta residencia también se trata de hacer esa cosecha de palabras que hemos venido haciendo acá para avanzar, porque definitivamente el lenguaje crea esas nuevas realidades, o puede confundir también muchos caminos. Entonces, bueno, no, muchas gracias de verdad por esta conversación y ya escuchamos sus recomendaciones de acción. Gracias, Ver. Gracias, Cata. Lina, ¿qué se te ocurre? ¿Qué nos querías dejar en esta ruta de acción? Porque nosotros en 2 días y medio de la próxima semana queremos lograr visualizar acciones. Muchas de ellas, como hablábamos con Federico hoy día, venimos impulsados, están pasando, pero siempre abiertos como a integrar nuevas recomendaciones. Ay, estoy buscando una cita, tal vez sea Adolfo o Federico van, Nos a ver quieren si la regalar la alcanzo a cita. encontrar. Sí, Excelente. pero no sé si la voy a encontrar. Adolfo, ¿tiene algo ahí fresco de este debate, por dónde transitar a la acción, que es tan importante, porque la reflexión es muy buena, y lo sabemos, tu proyecto Biosuroeste que ha reflexionado sobre años para llegar a la acción en la que estamos montados hoy día? Bernardo, mira, yo te cuento, de hecho, un proyecto en el que todos acá estuvimos reunidos con Fama, Los Andes, AFIT, se llamaba Tenemos que hablar Colombia. Y de Tenemos que hablar Colombia salió una tesis
que me parece muy bonita, que es conversar es mejor. Eso, yo creo que ese tiene que ser una consigna. Lo de conversar es mejor es, pues eso, en lugar de andar polarizados, es más, en lugar de andar en silencio, no, conversar es mejor. Y me gustaría mucho, pues eso, como siguiendo en como en esa línea, ahorita Catalina lo mencionó, construir sobre eso, como lo de cosechar palabras. Yo creo que a nosotros, pues en general como sociedad, tal vez, saben que, y yo creo que este espacio ustedes me lo entienden muy bien, una metáfora muy potente para hablar de desarrollo es el cultivo. No sé si ustedes, pero yo creo que todos tenemos obviamente raíces campesinas, o si no raíces, pues pies en el campo, y todos sabemos qué significa cultivar. Y cultivar, pues para traerlo como metáfora al desarrollo, significa eso, significa paciencia, significa laboriosidad, pero como con esa ilusión de cosechar. Entonces yo traería eso, conversarme es mejor significa darnos como esa oportunidad de decir, sí, se puede conversar, incluso con alguien que piense distinto a mí, alguien completamente distinto a mí. Eso, conversar es mejor. Yo creo que Biosuroeste tiene que hacer eso, permitir, crear le llaman por ahí, el entorno habilitante para esas conversaciones, porque sin duda nosotros tenemos un gran activo. Termino con esto para escuchar a Lina. Bernardo, este tenemos que hablar que hicimos nosotros en Colombia fue la réplica del tenemos que hablar Chile. Y Bernardo no, Ajá. seguramente no me deja mentir. Mientras en Chile a las preguntas de la conversación se respondían con 7 palabras, los colombianos respondimos también con 7 frases. Nosotros tenemos ese activo, somos conversadores. De lo que se trata es de proponer esas conversaciones, de propiciarlas, el entorno habilitante para que efectivamente conversar sea mejor. Eso. Yo he estado aprendiendo muchísimo de la cultura colombiana para conversar mejor y salirme de las 7 palabras y pasar a las 7 frases. Gracias, Adolfo, por ese conversar es mejor. Un dato, creo que estamos alineadísimos y por eso que estamos en la jugada. Incluso para contarle otro dato ahí, cuando arrancábamos el proceso de Biosuroeste y salimos a preguntarle a las comunidades cómo veían el futuro de este proyecto, de esta nueva institución, salió el tema del encuentro todo el tiempo. Las comunidades diciéndonos, vemos a Biosuroeste como un espacio de encuentro para poder dialogar, conversar efectivamente. Entonces creo que hay unas pistas muy valiosas que seguro vamos a seguir interpretando. Lina, antes de darle la palabra a Fede para hacer un cierre aquí con todo lo conversado. Que encontraste tu cita, ¿cuál es tu perla? ¿Por dónde No la transitar la encontré, acción? no la encontré, pero no, creo que de lo que he venido aprendiendo en mis caminos con diferentes procesos territoriales es que es muy importante que retomemos los hilos de nuestras memorias, que son múltiples y son plurales, y que desde ahí no solo busquemos un reconocimiento, sino que nosotras y nosotros mismos reconozcamos las riquezas y el valor que hay allí en nuestras memorias. Son memorias de luchas, memorias de resistencia y de reexistencia, y que desde allí vayamos trenzando o vayamos tejiendo, ¿no? Y importante esto de tejer confianzas, y eso va a implicar también momentos de incomodidad, pero también nos va a ayudar a poner en el centro la relacionalidad de la que hablamos y en el centro siempre la reproducción de la vida. Eso. Gracias por la invitación. Tejer, nos gusta tejer, es un lenguaje que usamos bastante también en nuestras conversaciones por territorio. Qué rico escucharlo, conversar es mejor y tejer crean como conceptos que básicamente creo que nos fortalecen en todo esto. Fede, ¿cómo integramos todo esto conversado y nos ponemos claramente súper retador, pero creo que hay pistas buenas? ¿Cómo lo ves tú con miras a lo que estamos haciendo y a las jornadas que vamos a tener los próximos 2 días, 3 días, la próxima semana? Gracias, gracias, Ver. Me gusta mucho la invitación del profe Adolfo y de Lina, la tejeduría, la diversidad. Me ha gustado mucho también de Adolfo, que he escuchado mucho sus charlas de las conversaciones fecundas. Me parece hermoso ese cultivar conversaciones fecundas y me encantan las metáforas
También agricultura, que es algo en lo que nosotros trabajamos bastante, viene de habitar y proteger la tierra que somos todos. Humus viene de humanos. Entonces, estamos llenos de metáforas maravillosas que nos conectan y siento que necesitamos más eso que nos emocione, porque la acción está ahí finalmente, ¿cierto? Y necesitamos esa emoción para que nos conecte. Más que llegar solo al neocórtex, pues necesitamos es llegar a la amígdala y lograr movilizar desde ahí, conectar. Y aquí también un reconocimiento a Cata, que me presentó un enfoque maravilloso y es la teoría de la U y el enfoque de Otto Scharmer. Y esto lo conecto con algo que siempre digo yo, que también se lo escuché al profe Adolfo, y es hacernos cargo. No esperemos que alguien más nos resuelva, hagámonos cargo. Y para hacernos cargo necesitamos también cultivar ese suelo fértil desde el cual estamos actuando, porque la calidad de nuestras intervenciones dependen de la calidad de ese suelo sobre el que estamos trabajando. Y para eso también tenemos que desarrollar nuestras habilidades de liderazgo y entender que hay un punto ciego, y es entender que no es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y desde dónde se origina la acción. Por eso tenemos que tener un actuar que también sea reflexivo, ¿cierto, Adolfo? En esos tres elementos que nos mencionaba del profe Sennett, yo incluiría la reflexión, ¿cierto? Que sea una reflexión permanente sobre esto, que es un proceso, que el desarrollo es un proceso, el crecimiento es un proceso, y ese actuar reflexivo y esa conversación permanente que permita que emerjan esas nuevas metáforas que nos permitan resignificar y entendernos parte de unos sistemas vivos, dinámicos y vitales que pueden florecer precisamente gracias a que estamos ahí. Cuando muchas veces vemos como, no, es que durante la pandemia la Bahía de Cartagena estuvo súper bien porque no estábamos ahí, me parece triste. Yo creo que se trata de celebrar una huella positiva y cómo logramos que estos sistemas sean vitales y estén mejor precisamente porque estamos acá. Y esto también pues nos conecta con esta mirada del liderazgo. Y cito a Otto Scharmer de esta teoría de la U: el éxito de una intervención depende de la condición interior del interventor. Entonces creo que tenemos que hacernos cargo y cultivar esa condición interior desde la que estamos operando. Muchas gracias, Ver. Genial, súper buen cierre. Bueno, Adolfo, Lina, Cata, Sebas, Nora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un tema apasionante como se ve. Estamos embarcados, lo podemos garantizar institucionalmente, estamos embarcados y comprometidos con este proceso. Es una apuesta paciente, como dijimos algún minuto, lo sabemos. Entonces, nada, agradecerles. Vamos a tratar de rescatar toda esta conversación y ponerla y expandirla con los invitados que tendremos en Actuar por lo Vivo la próxima semana. Así que les dejo un abrazo, que les vaya súper bien y mil gracias. Nos vemos en ruta. Miles, miles y miles de gracias.